Hola, ¿qué tal? Bueno, como dicen, lo mejor para el final. Estamos aquí en el último tema y que es el más importante de esta sesión, que es el tema de referencias. Bueno, vamos a ver, nos vamos a la hoja de referencias y vamos a ver los cuatro tipos de referencia que hay. La referencia relativa, la referencia absoluta, la referencia mixta, bueno, en realidad son cinco, la referencia 3D y la referencia 4D. Bueno, primero vamos a tratar de definir qué es una referencia relativa. Es decir, una referencia relativa es el contenido de es cuando el contenido de una celda refiere al contenido de otra celda, sin que ni la fila ni la columna estén ancladas o estén fijas. Algo muy fácil sería, por ejemplo, yo estoy parado acá en esta celda, ¿no? Vamos a pintar amarillo y quiero hacer la suma de esta celda de esta y de esta otra. Entonces yo lo que voy a hacer es igual más y esto. Entonces en este caso yo le puedo poner acá, por ejemplo, 10, 8 y 5. Entonces esta celda hace referencia a estas otras tres, donde esta es la primera referencia, esta de acá es la segunda referencia, la L5 y la L6 es la tercera referencia. Es decir, tienes tres referencias. A esto se refiere, bueno, valga la redundancia, ese concepto de referencia relativa. Ninguna de estas columnas y filas está anclada o está fija, es decir, está tal cual. ¿Ves? Vamos a explicarlo. Por ejemplo, acá estamos parados en la celda E8, ¿no? Está parado en la celda E8, donde la columna es la E y la fila es la 8. Vamos a ver acá un pequeño ejercicio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tabla donde tienes tres productos A, B, C, las cantidades disponibles por cada producto, 10, 18 y 12, y el costo unitario de cada producto. Entonces esta celda, la F14, tiene dos referencias, la D14 y la E14, las cuales están multiplicadas. Entonces, como vemos, ninguna de estas, tanto las columnas, la D, ni la E, ni la fila 14, está anclada. Lo que hacemos es control C o copiar y vamos a pegar lo que es la fórmula. En este caso vemos que simplemente, o lo que también hacen algunos, es el tema de correr. Es decir, te paras aquí y corres la fórmula. El problema es que esto, bueno, malogra el formato, ¿no? Pero la idea es eso, estas celdas están fijas, están libres, es decir, estas referencias están libres. A este tipo de vinculación se le llama referencia relativa. Otro ejercicio es este, ¿no? El cual también es una suma, bueno, y tiene tres referencias. Como referencia tiene un rango, ¿no?
y este rango es también libre, no vemos ninguna, no está anclado ni la columna D ni la columna F, y la fila 21 también está libre. ¿Qué se refiere a que esté libre? Se refiere a que no hay un símbolo que las ancle. ¿Cuál es lo que vamos a ver? El símbolo que las ancla es el símbolo de dólar. Este símbolo es el que te permite anclar filas o columnas, y eso es lo que vamos a ver en las referencias absolutas. Bajamos la fórmula y vemos que esta simplemente corre. ¿Ves? Igual acá podemos correr la fórmula, está bien así, simplemente este rango no está anclado o fijo, simplemente se puede mover libremente. ¿Ves? Se mueve. Moverlos acá. Es decir, la fórmula corre. Es lo mismo que ocurría acá. La fórmula corre. En el tema de las referencias absolutas ya cambia, y como le dije, aparece este signo de dólar. Cuando quieras anclar la columna, le pones el símbolo de dólar delante de la columna. Cuando quieres anclar la fila, le pones el símbolo de dólar delante de la fila. Vamos a verlo con un caso, ¿no? Por ejemplo, el mismo caso, la misma tabla anterior. Acá ya está con la referencia relativa hecha, ¿no? Y lo que queremos es el IGB. El IGB. ¿Por qué? Porque mi precio de venta es el costo más el IGB. Entonces le falta el IGB para que este precio de venta sea el verdadero. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es poner igual y lo multiplicamos por el 18% que es el IGB. Ahí está. Si queremos correr la fórmula, vamos a tener un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque está corriendo esto. Entonces necesitamos fijarla. ¿Qué vamos a fijar? Vamos a poner F4. F4 te fija así, ¿no? Ya te pone los dos te fija los dos símbolos de dólar delante de la columna y delante de la fila. Esa es la manera que usualmente se usa, ¿no? F4 te da las diversas opciones. La forma más básica es que tú mismo le pongas, simplemente entras a la fórmula con F2, te ubicas y le pones el símbolo de dólar a la columna y le antepones el símbolo de dólar a la fila y le das enter. Ahora tú sí podrías correr la fórmula con la seguridad de que va a estar multiplicado por el IGB. Es esto. ¿Ya ves? Ahí está. Para esto sirve. Para esto sirve esta es una referencia absoluta. ¿Por qué es absoluta? Porque tanto la fila y la columna están ancladas o fijas. ¿Y con qué lo hemos anclado? Con el símbolo de dólar que le hemos puesto antes de la columna y antes de la fila. Vamos a ver otro caso. Este es el mismo caso de acá, simplemente que esta es las ventas y ahora queremos saber cuánto han comisionado. Entonces lo que tendríamos que saber que es esto es lo que han vendido, ¿no? Y lo que han comisionado es un 20% según regla de la empresa. Entonces sabemos que esto no se va a mover y queremos fijar tanto fila y columna. Entonces le ponemos F4, nos paramos al final de la y ponemos F4 y te aparece, bueno, nos hemos movido ahí, F4, podemos poner F2 para fijar y poder movernos. Nos aparece
los símbolos de dólar delante de la fila 51 y de la columna D. Le damos enter. Y aquí lo que hacemos es simplemente jalar y podemos estar seguros de que se está multiplicando el total vendido por trimestre y se está obteniendo la comisión para el vendedor adecuada o correcta, que el cálculo está bien hecho. Para eso sirve este tema de la referencia absoluta. La referencia mixta. La referencia mixta es una mezcla de los dos casos anteriores. Es un caso en el cual tú fijas o una columna y dejas libre la fila, o fijas la fila y dejas libre la columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver este caso. En este caso lo que vamos a hacer es precisamente multiplicar esta fila, la fila B83, por el valor de la columna C82. Y queremos que todos estos valores se multipliquen. Queremos que se multipliquen, ¿no? Lo hacemos así hasta el 12. A ver. Entonces vemos que se está haciendo unos cálculos equivocados porque está multiplicando a este valor, es decir, está jalándolo. Y si nosotros además de eso arrastramos hacia abajo, vemos que está multiplicando ahora valores totalmente equivocados, es decir, acá está multiplicando al 2 por 3. Entonces no es el resultado adecuado. Lo que tú esperas es que, por ejemplo, el 2 por 3 sea 6 y no 24. Que el 2 por 4 sea 8, ¿no? Entonces está equivocado. Lo que tenemos que hacer aquí es fijar una fila o una columna en alguna de las referencias. Vamos en ambas referencias. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que quieres aquí? Tú quieres que cuando yo corra hacia abajo, se mueva, permita que se mueva las filas, pero que la columna queda estática. Entonces le pones aquí el miche. Y acá en el otro lo que tú quieres es que las columnas corran, pero que la fila quede estática. Entonces te paras delante de la fila 82 y le pones el símbolo de dólar. El símbolo de dólar. No. Ya, entonces es esto. Ahora tú corres esto, la fórmula, y te da el valor que habías esperado. 1 por 12 es 12. 2 por 12, 24. 3 por 12, 36. 4 por 12, 48. Entonces vamos bajándolo y nos debe dar el valor de 144 en el 12 por 12. ¿Sí? Ok. Ese es uno, ¿no? Lo otro que vamos a ver aquí es otro caso en el cual tenemos prendas que se han producido, diversos tipos de prendas, polos, vestidos, pantalones, casacas. Y esa es la cantidad producida y que se va a distribuir en diversas tiendas, por ejemplo en Surco, en Miraflores y en Surquillo, y te dice una cantidad específica, ¿no? 30, 35 y 25. Entonces, ¿qué es lo que piensas? Tú piensas que esto tiene que quedar fijo, ¿no? O sea, tiene que ser 2500, tiene que ser partido multiplicado por esto y por esto. Entonces acá ya tenemos una idea. La columna debe permitirse mover, ¿no? Entonces le damos igual, multiplicamos esto. ¿Cuál es la idea? La columna se mueve, en este caso, para que esté en rojo, para la referencia que está en rojo. La segunda referencia, la columna debe moverse.
pero lo que no debe moverse es la fila, o sea, no debe poder bajar. Entonces le pongo el símbolo de dólar. Ahora en este caso, ¿qué es lo que se debe mover? Es las filas deben cambiar porque son distintas prendas y distintas cantidades de producción. Lo que no debe cambiar es la columna. Entonces fijo la columna con el símbolo de dólar. Con esto yo ya puedo hacer esto. Doble clic aquí. Ya está. ¿Ves? Están haciéndose las operaciones adecuadas, correctas. Para esto sirve las referencias mixtas. Es decir, aquí tienes que analizar si a la fila o a la columna le vas a aplicar el ancla o lo vas a fijar. Eso es clave. Lo que vamos a ver acá es referencias 3D. Este tipo de referencias lo que hace es vincular datos de una hoja con otra hoja. Por ejemplo, esto. Acá tenemos vinculados la hoja precio C5 con la hoja asistencia en la celda C3. Acá está, precio C5, efectivamente C5 con asistencia C3. Entonces esta celda acá hace referencia a tiene dos referencias que están en otras hojas de trabajo. Entonces esta es la referencia 3D, aquella cuya celda hace referencia al contenido de unas celdas que están en otras hojas. Entonces uno simplemente vamos a borrar y lo vamos a hacer de nuevo. Uno le da igual y dices precio por cantidad, y después le puedes dar acá y dices ingresos, ¿no? Precio por cantidad de pongamos un evento cualquiera que se haya hecho en distintos departamentos del país. Y bueno, estando acá le puedes dar el formato, ¿no? Puedes darle el número y le das ahí. Le puedes quitar los decimales. Entonces esto, como hemos visto el tema de tablas, le podemos también aplicar una tabla acá. Ya está. Esta es la referencia 3D, la que hace referencia al contenido de celdas que están en otras hojas. La referencia 4D precisamente son aquellas que hacen referencia al contenido de otros libros. Vamos a ver acá. Vamos igual. Bueno, acá está la variación del precio de venta, ¿ya? El precio de venta es este acá. Y no lo tenemos aquí, entonces lo vamos a jalar de otro libro. Para eso, acá está el otro libro. Que es este. Acá está. Esa es variación del precio. Lo vamos a jalar acá, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es irnos a nuestra hoja y simplemente poner el igual y seleccionar esto. ¿Ves? Está justo a la altura del año 1 y la variación es 0. Jalamos. Bueno, vemos que todo está en 0, ¿no? Entonces significa que algo está mal, algo de tu fórmula, o de cómo está llamando a los datos. Si nos percatamos aquí, cuando tú haces la referencia 4D, lo que sucede es que por defecto te pone
te lo ancla, te lo vuelve absoluto, es decir, te ha puesto una ancla, o decir, o un símbolo de dólar a lo que es la fila y también a la columna, ¿no? En nuestro caso, conociendo dónde está la información y qué es lo que queremos que se varíe, podemos decir que lo que nos interesa que varíe es la columna, ¿no? Que pase de A, B, C, D y llegue hasta J. La fila no se va a variar, pero en todo caso, lo que necesitamos es básicamente que varíe la columna. Entonces vamos a cambiar esto, ¿no? Es decir, como está el ancla está también puesto en la columna, le quitamos esto y la fila se va a mantener. Acá debería funcionar, ¿no? ¿Ves? Y ya está funcionando. Ya está funcionando. Si queremos que los valores negativos salgan en rojo, lo que podemos hacer es acá, ¿no? Simplemente ponerle esta opción, que esté con el signo y que esté en rojo. Ya está. Vamos a, tal vez aquí a estos creo que necesitan un poco más de, para que se note, ¿no? Un decimal más. Y bueno, en esta tabla hay diversas, ¿cómo se llama? Fórmulas por jalar, ¿no? Por ejemplo esta. Es decir, se está aplicando esta tasa de crecimiento sobre este valor inicial en todos los casos, entonces simplemente lo jalamos. Y aquí tal vez es cuestión de analizar cómo se combinan las referencias, ¿no? Por ejemplo esta D55, que es precisamente este D155, que es el precio inicial, está fijo con una referencia absoluta, y aquí se está multiplicando por 1 más E150. E150 es este, que es la tasa de crecimiento del precio para el valor para el año 2, pero está en referencia relativa, es decir, está libre tanto la columna como la fila. Entonces, para esto sirve este tema de las referencias, te permite operativizar ya el trabajo. Bueno, acá hay otro, acá están las referencias y las dos son relativas, es decir, libres, podríamos llamarle también libres. Aquí hay también una fórmula que es un rango de referencia y es libre. Bueno, acá hay por ejemplo, acá también hay una fórmula, pero que hace referencia, tiene dos referencias y que son, totalmente libres, o sea, relativas. Acá también un rango, la referencia o el argumento de esta fórmula es una referencia relativa. Lo que vamos a hacer es correrlo todo. Bueno, aquí no hay nada más. Acá esto, la suma, ¿no? Y podemos correr esto. Y ya tienes tu flujo de caja armado. Bueno, con unos resultados un poco no muy buenos, pero la idea es esto. En la práctica las referencias son lo que te hace la diferencia al momento de trabajar. Necesitas a veces anclar información. Y bueno, con eso hemos concluido la sesión número 3. Muchas gracias por estar ahí y felicitaciones por mejorar tus habilidades en manejo de esta herramienta. Muchas gracias.